En Venezuela faltan 4 días para las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Llega entonces a su fin una campaña que ha estado cargada de tensión y donde las encuestas colocan al chavismo ante la posibilidad de perder el control del Parlamento después de 17 años. Si la derecha toma la Asamblea Nacional, no va a haber arrepentimiento. Yo les digo, yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo. Me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes, en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? Le reiteramos y le reafirmamos el compromiso que tiene la Fuerza Armada con la democracia, con la paz de la República. Se ha tratado de mitificar el 6 de diciembre, de hacer un mito el 6 de diciembre. Se ha tratado de hacer un entramado de intrigas, de incertidumbre el 6 de diciembre. El 6 de diciembre va a ser una fiesta electoral, una fiesta para el pueblo. Ahí no va a haber ni golpe de Estado, no va a haber autogolpe, no va a haber juntas cívico-militares, no van a haber mucho menos juntas militares, pero tampoco va a haber violencia. Ustedes saben, desde nuestro país se ha seguido con gran interés este proceso, que además ha tenido en las últimas semanas un inesperado protagonismo de Luis Almagro, el ex canciller uruguayo, que desde su nuevo cargo de secretario general de la OEA ha reclamado transparencia en estos comicios venezolanos. ¿Qué dice en este momento tan particular el embajador de Venezuela en nuestro país? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Embajador Julio Chirino, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo, porque ya habíamos tenido otro diálogo en el mes de agosto. Sí, bueno, muy buenos días. ¿Le llama la atención el interés que despiertan estas elecciones venezolanas acá en Uruguay? Bueno, a mí que me ha tocado estar ya en varias elecciones en nuestro país, aquí en Uruguay como embajador, realmente han sido las que más interés han tomado o las que, podríamos decirlo de alguna manera, más centimetraje en la prensa ha tenido e incluso ha formado parte de cierto debate político, algo que forma parte, bueno, de unas elecciones internas en Venezuela y que lo que se define es la composición de la Asamblea Nacional. Todo país democrático sabemos que la composición de la Asamblea Nacional es muy importante para la construcción democrática, pero a veces también vemos como que si tuvieran una dimensión mayor a la que realmente tienen estas elecciones. ¿Usted dice que se exagera la importancia de estas elecciones? ¿Acá, por ejemplo? Yo diría que en ocasiones a veces uno oye o pareciera como que si estas elecciones determinaran la continuidad o no del gobierno en Venezuela, cuando la continuidad del gobierno no está en discusión. Está en discusión, por supuesto, la mayoría parlamentaria, y eso podría abrir un escenario nuevo o reafirmar el escenario que, como tú bien decías, se ha mantenido en Venezuela por los últimos 17 años. Cuando conversamos con usted en agosto, vimos ya con cierto detenimiento en qué consiste esta instancia del 6 de diciembre. Vamos a repasarlo brevemente ahora. Usted lo decía recién, se trata de elecciones legislativas. Lo que está votándose es la renovación de la Asamblea Nacional, que es la única, ¿no? Es una única cámara desde la reforma de 1999. Tiene 167 escaños. Actualmente está controlada por el oficialismo, que tiene 99 de esas bancas. ¿Algún elemento más para describir la votación? Sí, algo que es muy, muy importante es que en Venezuela se vota por circunscripciones electorales. Es decir, que el día 6 de diciembre vamos a tener 115 elecciones simultáneamente, para decirlo de esta manera. Es decir, que nosotros votamos por circunscripción por municipio, dentro de una dependencia federal o un departamento, y a la vez que eso es el 70% de la composición de la Asamblea. Por nombre y apellido, decimos nosotros, uninominalmente. Y un 30% que es una representación por lista de partido en
cada departamento. Es decir, son elecciones que no tienen una circunscripción nacional, que son regionales, y tenemos 3 circunscripciones al sur, este y oeste del país, indígenas. Es decir, hay 3 diputados indígenas en nuestro país. Así que un elemento fundamental a tomar en cuenta es que vamos a tener ese mismo día 115 elecciones simultáneamente. Bueno, y ya que lo menciona, ese es un punto que ha formado parte de la discusión, de la polémica, esto de que el sistema electoral se basa en circunscripciones. Por resumirlo, cada estado tiene una representación particular según un cociente que integra la representación territorial y la cantidad de habitantes. Sí. Esto hace que cada estado sea representado por un número diferente de diputados que no está relacionado proporcionalmente con la población. En parte, es decir, tenemos 2 métodos en uno. El 30% es una representación territorial de nuestros diputados, que por lo menos cada estado tiene 2 representantes nacionales. Y efectivamente el otro 70% tiene que ver con una circunscripción que más o menos son de 400.000 habitantes. Nosotros tenemos varios estados en nuestro país que no llegan a 200.000 habitantes, los estados menos poblados. Esos estados tienen un diputado por circunscripción estadal, que a veces hay varios estados que están divididos en varias circunscripciones, y tienen 2 por esta representación del 30%, en virtud que nosotros tenemos una construcción de representación territorial y representación poblacional. Justamente, algunos analistas lo han calificado como un sistema desproporcional. Se advierte que los estados pequeños terminan estando más representados que los grandes. Y como ejemplo de cómo influye esto, en la elección se cita el caso de los comicios de 2010, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el oficialismo, tuvo el 48% de los votos, pero terminó quedándose con el 59% de las bancas. Sí, es muy importante decir algo. Cada sistema político se va construyendo desde su propia perspectiva, su propia construcción. Y es muy importante decir que la última ley electoral en Venezuela se promulgó antes de esta constitución que tenemos. Es decir, la configuración de circunscripciones electorales, de representación territorial y proporcional a la población, se da en Venezuela desde el año 1997, antes incluso que llegara el presidente Chávez a la primera magistratura nacional. Un elemento histórico, porque a veces he oído que como si se hubieran hecho estas elecciones como un traje a la medida para una fuerza política. Entonces, eso es algo muy importante tomar en cuenta. Y cuando se constituyó la Constitución, también se buscó que no hubiera una desproporción en la representación parlamentaria de los grandes estados, tanto por población como por su constitución económica. Pero para decirte algo, el estado más poblado de Venezuela, que tiene más de 2 millones de electores, tiene 14 diputados. Y el menos poblado del país, que tiene menos de 200.000 habitantes, fíjate, que él tiene más de 3 millones de habitantes, tiene 3 diputados. Es decir, es una proporción, pero que eso es algo que podríamos decir que en Venezuela no está en debate político. Es decir, como es nuestro sistema político, como puede ser el uruguayo, puede ser el de Argentina, que tuvimos elecciones hace poco, no hay una discusión de ese sistema que incluso ha sido construcción de los últimos 58 años de democracia, y desde el 90 que empezamos nosotros a elegir los diputados, lo que decimos nosotros uninominalmente, es decir, a elegir una gran cantidad de diputados por nombre y apellido y no por una lista de partidos, que por la proporción que salga electo sale su representación. De todos modos, se citan cambios que ha habido en los últimos años y que habrían profundizado ese desequilibrio. Una reforma del 2009, por ejemplo, que modificó la cantidad de diputados que se elige por circunscripción, y otra que tuvo lugar este año, que incluyó municipios como Atillo, Chacao y Baruta en Caracas, de mayoría opositora, que esta vez van a elegir menos diputados. Mientras que circunscripciones en los estados Aragua, Barinas y Guárico, de tradición chavista, van a tener más representantes. ¿Cómo es que se hacen estos cambios ahí, en pleno proceso previo a las elecciones? Es muy importante tomar en cuenta. Es decir, la última modificación de importancia fue, como tú decías, en el 2009. Aquí hubo modificaciones muy pequeñas, pero eso se ajusta según vaya comportándose el crecimiento poblacional. Estas zonas que tú nos comentabas del este de la ciudad de Caracas son zonas con muy poca natalidad, y por ende ha cambiado, no ha variado lo que es la composición de esa circunscripción. En cambio, otros han ido cambiando. Es decir, cada estado tiene una representación mínima y máxima en relación a su población. Y allí se distribuyen esos circuitos en relación a cómo está constituido el estado. Por ejemplo, ese estado que estamos hablando es el estado Miranda. Ese diputado que ya no elige Latillo,
lo va a elegir la zona de los Valles del Tuy, que es la zona que ha tenido mayor crecimiento poblacional de todo el eje metropolitano de Caracas. Para decirle así, es como lo que uno ha vivido aquí en los últimos 10 años, que uno ha visto cómo la ciudad de la costa se ha convertido en una ciudad balnearia, una ciudad ya de habitantes. Y si tuviéramos por circunscripciones electorales el departamento de Canelones, posiblemente le tocaría elegir más a la costa, que creció más, que el departamento de Canelones más profundo y agrario cerca de Florida o cerca de la misma ciudad de Canelones. Eso lo pueden ver en la página web de nuestro Consejo Nacional Electoral, pueden ver cómo están las circunscripciones y cómo se fue ajustando. Pero te puedo decir que el ajuste que se hizo este año fue muy menor, y la incidencia posiblemente desde el punto de vista de cómo se dé la constitución de los diputados de la Asamblea Nacional va a ser muy baja, muy poca, porque se debe a esa medida. Es decir, tú no lo hace, el Consejo Nacional Electoral no lo hace a un criterio particular, sino que lo tiene que hacer en virtud del crecimiento poblacional. Me gustaría que nos detuviéramos en las garantías que han estado discutiéndose mucho, las vemos enseguida. Embajador Chirino, hablemos de garantías, decía yo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha salido a cuestionar las garantías en estos comicios luego de que Venezuela rechazara el pedido para que la OEA enviara una misión de observación electoral. En primer lugar, a todos los uruguayos nos resultó muy violento que el presidente Nicolás Maduro calificara reiteradamente, además, a Almagro como basura. ¿Cómo se justifica una terminología así? Bueno, nosotros estamos hoy en una campaña electoral donde es evidente que hemos tenido también intervención externa en la campaña o más allá de opiniones. Y para nosotros, o para la gran mayoría de los venezolanos, por lo menos hasta el 6 de diciembre, también fue muy ofensivo que una instancia como la Secretaría General de un organismo de este tipo mantuviera unas acciones que incluso cuestionan el manejo que ha hecho o de la verdad o del desconocimiento de muchos elementos de lo que ha sucedido en Venezuela. Yo incluso desde una perspectiva de aquí del Uruguay también podría comentarte que más que contribuir a un escenario de confianzas y de construcción de puentes entre los distintos factores políticos en Venezuela, más bien han generado dudas más allá de las que incluso los actores políticos de nuestro país tienen. Pero tú me preguntabas de garantía, y yo creo que lo más importante que se da en nuestro sistema electoral es que tiene todo un proceso de auditoría. Al día de hoy hemos tenido ya 19 auditorías de 22 previas a las elecciones. Auditorías que hacen los partidos electorales, que hacen los partidos políticos al sistema electoral. Pero de eso vamos a hablar dentro de unos minutos, de cómo se vota en Venezuela, pero también hay garantías importantes en el proceso previo, en la campaña electoral, ¿no? Y es un poco en ese plano que fue Almagro con varios de sus planteos. Este comunicado que le terminó generando el calificativo de basura de parte de Maduro venía a raíz de la muerte de un líder local de los partidos de la oposición, Luis Manuel Díaz. Un comunicado en el que Almagro dijo: la muerte violenta de toda persona es un hecho execrable que nuestra conciencia no puede admitir. El asesinato de un militante político además nos deja a todos más vulnerables. Señala que somos todos víctimas reales, no solamente potenciales. ¿Por qué la reacción fue de esa envergadura que terminamos escuchando? Ahí hay dos cosas a señalar. Si leemos el final del documento de Almagro, prácticamente acusa directamente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Incluso emplaza al gobierno a desmovilizar grupos armados, cosa que en Venezuela no existe. Y él lo asume como una verdad. Y es lo que más a nosotros nos indigna. Porque si alguien ha buscado construir una paz sólida en Venezuela, realmente ha sido el presidente Nicolás Maduro. E incluso hemos demostrado a lo largo de todos estos años, y sobre todo estos 3 últimos años, que venga de donde pueda venir un elemento de violencia. Sí, lo que Almagro termina diciendo en ese comunicado es un llamado a poner fin a los discursos cargados de amenazas, de pronósticos oscuros y a desarmar a cualquier grupo civil armado, especialmente aquellos que dependen del gobierno o del partido de gobierno. Bueno, no existe absolutamente ningún grupo armado fuera del margen de la ley, es decir, fuera de las instancias del Estado. Y él lo asume como si fuera una verdad. Igualito como asumió una verdad, que por eso yo te dije que era o falsear la verdad o manipulación de la realidad,
o desconocimiento. Yo, conociendo a Luis Almagro, creo que es un desconocimiento y probablemente que le están llegando informaciones que no ha podido verificar. Cuando hizo una primera carta, famosa de 18 páginas, él afirmó que en la campaña electoral no había equilibrios dentro de lo que era la participación de los distintos actores políticos. Y él firmó la carta el 9 de noviembre y la campaña electoral, según el cronograma que se hizo en julio, arrancaba el 13. Bueno, pero de hecho las campañas empiezan antes en todos los países. Claro, pero si bien por hay ejemplo, una campaña formal, semanas, meses antes, empieza todo el trabajo de los candidatos y de los partidos. Él hablaba de la campaña formal porque incluso hablaba de la participación en medios de comunicación, de los spots publicitarios. Entonces, ¿Usted tiene que estar mal informado, Almagro? Yo parto porque lo conozco, que está mal informado y que no actúa de mala fe. Pero es evidente que está, no mal, muy mal informado. ¿Y eso daba para calificarlo como basura? ¿Qué ha pasado entre Venezuela y Almagro? A mí la actuación de él es una actuación que por lo menos podría calificarla de incluso poco ética. Sería mi calificación. ¿Por qué? Desde esa perspectiva, donde debe buscar un equilibrio y donde reiteradamente ha venido solamente parcializándose y reflejando lo que es la opinión de una parcialidad política en Venezuela. Pero eso forma parte del debate. Yo lo que podría decir es que en Venezuela hay un debate, y lo pudimos ver en las palabras previas de introducción del programa, un debate profundo, un debate complejo, históricamente en los últimos años las formas políticas en Venezuela son de un debate directo, tanto, para decir algo, tanto de quienes hoy llaman a que si van a tener un resultado favorable en la oposición, el presidente Nicolás Maduro debe renunciar, cosa que no forma parte del entramado constitucional y legal de nuestro país, en vez de decir, bueno, iremos hacia la configuración de un referéndum revocatorio, que es el mecanismo legal para revocar el mandato en Venezuela. Hablan ya de la renuncia del presidente por un resultado electoral parlamentario que podríamos decir que muchos de nuestros países, bueno, ahora Argentina, que va a tener un nuevo gobierno, no va a tener mayoría parlamentaria. El año pasado perdió la mayoría parlamentaria el gobierno de los Estados Unidos. Y no ha pasado nada más allá de lo que es el debate político y la dificultad del ejercicio del Ejecutivo dentro de un Parlamento que no te acompañe en todas las decisiones que tú tomes. Usted señala ese planteo como un ejemplo de excesos verbales en la campaña electoral, en este caso provenientes de la oposición. Pero por lo visto el oficialismo también incurre en esos mismos excesos. Para nosotros en Venezuela, las acciones que hizo en este caso Luis Almagro, más allá de mantenerse en una posición de tender puentes y de construcción de diálogo, lo ha posicionado en una parcialidad política. Y nosotros sí, desde hace 17 años, cuando alguien asume una parcialidad política, respondemos en el marco del debate político. Y desde el entorno de Almagro se ha enfatizado que este debate público, en el que de hecho Almagro entró con las autoridades de Venezuela, tiene su origen en el hecho de que Venezuela no aceptó que la OEA enviara una comisión de observación electoral. Venezuela es libre y soberana, y fue su Consejo Nacional Electoral el que lo vio así y el que prefirió que fuera un organismo como el Consejo Electoral de la UNASUR, que está conformado por todos los entes electorales de la UNASUR y que es el organismo dicho por Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay, con mayor capacidad técnica, porque van precisamente organismos. Yo le puedo decir que de Uruguay ya fueron 4 representantes de la Corte Electoral a conformar la misión de la UNASUR y que representan a las parcialidades que conforman aquí la Corte Electoral. Entonces, fue una decisión soberana. Como sé que, por ejemplo, Uruguay en su marco legal no le sería sencillo constituir una misión como lo plantearía la OEA, porque hay países dentro de la región que su marco legal no permiten este tipo de observaciones. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Y no sentimos nunca del secretario general de la OEA, respeto a la determinación de un pueblo como Venezuela, que ha hecho 19 elecciones en estos años, ha elegido 3.000 cargos de elección popular y no ha existido ningún proceso de impugnación firme de esos resultados electorales. Es decir, desde el punto de vista técnico, en 17 años y en 20 procesos electorales y eligiendo 3.000 cargos, de los cuales la oposición venezolana ha tenido casi el 40% de esos cargos de elección popular, no ha existido nunca una duda de esos resultados. Entonces, por eso nosotros, más bien, en vez de una perspectiva de construcción de un secretario general de un organismo como la OEA, que pudiese ayudar hacia el diálogo, más bien
lo que nos hace recordarnos la historia de intervención de esa institución, porque casi que quería a Prepo formar parte de un mecanismo de observación en Venezuela, cuando es el Consejo Nacional Electoral el que lo define quién va, cómo va y bajo qué acuerdos puede llegar a hacer. ¿Qué se sabe una semana después a propósito del asesinato de Luis Manuel Díaz? Bueno, de ese y otros puntos vamos a conversar con el embajador de Venezuela en Uruguay en la segunda parte de la entrevista. Venezuela a 4 días de sus elecciones legislativas. Ese es el motivo de la entrevista esta mañana con el embajador Julio Chirino. Yo empezaba preguntándole a propósito de los planteos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, uno de los cuales tuvo que ver con el asesinato, hace pocos días, el miércoles de la semana pasada, de un dirigente de la oposición, Luis Manuel Díaz, secretario general de Acción Democrática en Guárico. Pasaron 7 días. ¿Qué resultados arrojó la investigación? Sí, lo primero, decir que todo hecho de este tipo, homicidio en particular, nosotros condenamos y rechazamos, y así lo hizo el presidente Nicolás Maduro y todas nuestras autoridades. Y nos abocamos a una investigación incluso donde el Ministerio Público, un órgano particular y autónomo en Venezuela, dedicó más fiscales y más esfuerzo para ello. Hoy ya tenemos los primeros 3 detenidos que fueron identificados gracias a unas grabaciones de video del hecho. El hecho fue en la parte posterior de la tarima, finalizado el acto. Ya no había casi dirigentes políticos en ese lugar. Lo digo porque al comienzo se habló de que había sido en la tarima y de que había sido casi que habían ido unos pistoleros ahí. De todos modos, era un acto que tenía un significado especial en la medida que, por ejemplo, se encontraba Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, dirigente opositor que ha sido condenado a 14 años de prisión. Se encontraba en el acto, más no en el momento posterior a lo que sucedió. Las investigaciones no se ha cerrado ninguna hipótesis, ya hay los primeros 3 detenidos. Por supuesto que las investigaciones son las que van a dar el resultado de si este hecho es un hecho aislado, es un hecho vinculado a la delincuencia ciudadana, producto de que esta persona sí tenía antecedentes penales. Eso fue ya verificado, incluso fue manifestado a la opinión pública. De todos modos, es muy casual que el homicidio haya ocurrido justamente en circunstancias de un acto político, ¿no? Sí, es muy complejo. Es decir, miren, nosotros lo que sí no queremos es adelantar juicio, como se ha pasado en el mundo, donde prácticamente se acusó a una parcialidad política de ello, y nosotros queremos llevar la misma seriedad que llevamos con el crimen político más significativo que ha tenido Venezuela en los últimos 58 años, desde el punto de vista de un asesinato, que fue el asesinato del diputado Robert Serra el año pasado, el cual, después que terminaron las investigaciones, que se detuvieron a los implicados, tanto los actores materiales como los actores intelectuales, se definió que fue un hecho político. Hoy, hasta que no terminemos las investigaciones, no podríamos afirmar una de las dos cosas. Lo que sí, ni negar una ni afirmar la otra. Lo que sí es que ha tenido, a nuestro juicio, una manipulación muy grande desde el punto de vista de querer llegar a acusaciones directas cuando ni siquiera habíamos empezado las investigaciones. Es decir, tuvimos opiniones internacionales en menos de 12 horas de lo que se había sucedido un hecho, e incluso ya para decirles que tenemos los 3 primeros detenidos que fueron detenidos este fin de semana, que los detuvo incluso nuestra Fiscalía General. Vamos a esperar las investigaciones. Es un hecho que condenó el gobierno nacional, es un hecho que no acompañamos. Se le ha ofrecido seguridad a los distintos actores políticos en Venezuela, a la ciudadana Lilian Tintori. Ella tuvo una conversación con el vicepresidente a propósito de esa posibilidad, le ofreció esa custodia y ella la rechazó. Porque ella entiende que son esos mismos dispositivos de seguridad los que la han estado vigilando y persiguiendo en los últimos meses. Bueno, yo diría que esa es una mala comprensión de ella, y ella más bien se ha negado a tener una custodia especial por las denuncias que ella hace. No ha existido, es decir, hasta ahora no ha existido un elemento probatorio de algún atentado directo hacia ella. Pero gracias a sus denuncias, por instrucciones del presidente de la República, el vicepresidente, que pudiera haber sido alguna otra autoridad policial, se comunicó con ella para brindarle seguridad y para que ella escogiera incluso qué organismo quería que le diera seguridad. Así que
Más bien, a veces nosotros notamos en la oposición cierto doble discurso, porque por un lado dice que hay amenazas contra su vida, no ha existido ningún hecho puntual directo, y por el otro lado entonces niega el apoyo de seguridad, donde además ella tiene la posibilidad de escoger qué organismo de seguridad le cubre su resguardo principal, digamos. Sigamos hablando de garantías. En general, tanto la oposición como los expertos en materia electoral no están preocupados porque vaya a producirse fraude el 6 de diciembre. Según publicaba ayer, por ejemplo, BBC Mundo, es prácticamente imposible el fraude, debido a que, entre otras cosas, la totalización de los votos se hace a través de un sistema encriptado que los delegados de los partidos pueden vigilar en todo momento. Sin embargo, distintos analistas coinciden en que ha habido un ventajismo desmesurado hacia el oficialismo que queda ilustrado en distintas acciones. El País, de acá de Uruguay, publicó en este fin de semana una nota en la que recoge denuncias del ex ministro de la Corte Electoral uruguaya, Rodolfo González Risotto. Estuvo en Venezuela entre el 8 y el 25 de este mes. En ese caso era una misión de observación planificada por la organización internacional IDEA en el marco de un convenio con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Ahí señaló que todos los factores llevan a que la gente dude de que su voto vaya a ser efectivamente secreto y hacen que en definitiva los venezolanos desconfíen del sistema electoral. Y menciona ejemplos. Uno de ellos: el Estado amenaza a quienes ocupan viviendas del Estado con que serán desalojados si no votan a los candidatos del gobierno. Se les entregan viviendas, pero no las reciben como propietarios, sino como ocupantes. Y luego se instalan circuitos en los complejos habitacionales y se advierte que si en el escrutinio aparecen allí sufragios opositores, se van a retirar las viviendas a todos los habitantes. ¿Esto pasa? Bueno, yo podría afirmarle rotundamente que no. Primero, no hay circuitos móviles en Venezuela. Es decir, son circuitos, ¿cómo se llama? Centros de votación móviles, sino que son centros de votaciones fijos. Hay algunos que no son en centros escolares y se activan en zonas populares o pobladas para los momentos estos especiales de votación, pero que ya la gente sabe. Decir, todo el mundo en Venezuela sabe cuál es la dirección en este momento porque se mete en la página web del CNE donde vota. Entonces, lo primero que decirte que hay que se monten centros de votación móviles no existe en nuestro país. Segundo, no hay ningún elemento de hecho público más allá de una declaración de esta persona que no conozco que le dé pie a esta denuncia de que se esté entregando viviendas a cambio de una prebenda electoral. En lo absoluto se ha hecho y además nunca hemos tenido esas circunstancias en estos últimos 15 años. Decirte que, bueno, en Venezuela hay un marco debate incluso político, ejercicio político, más bien para algo que de repente se desconoce. La presidenta del Consejo Nacional Electoral el día de ayer anunció que se habían mandado a sacar de circulación 21 spots publicitarios por atentar contra la ley electoral, porque se están investigando televisoras públicas y privadas por no respetar la ley de equilibrio en la información y en la noticia, incluso una por hacer lo que ella consideró proselitismo electoral, dentro del marco de incluso alguna privada que no ha permitido que se publiquen, según las denuncias que hace la oposición en Venezuela, algunas cuñas publicitarias, cuando por ley es obligatorio aceptar las cuñas publicitarias de todos los factores políticos. Más ejemplos. Se ha creado en Venezuela una plataforma llamada el Guachimán Electoral, donde se reciben denuncias vinculadas justamente con esta campaña. Y algunos empleados públicos han denunciado que su jefe les ha llegado a exigir que tomen una foto con su voto el día de la elección. Por ejemplo, empleados públicos del Aeropuerto Internacional La Chinita, que presentaron pruebas de acoso laboral a 43 trabajadores por parte de José Miguel Montañez Silva, gerente de aduana. Y incluso está la grabación de lo que esta persona les planteó. Entonces, yo voy a dar una orden aquí. No sé cómo le van a tomar ustedes. Si quieren me denuncian en el periódico. Como ustedes les dé la gana. Eso a mí no me va a importar. Este gobierno es revolucionario y este gobierno, mientras yo nos dé la cara y la vida por esta verga, yo sé que me va a respaldar. El día de las elecciones, cuando ustedes vayan a pasar a su mesa de votación, agarren su teléfono celular, y
y lo ponen en modo foto, de una vez, en cámara, y se lo llevan a su mano. Pasan, se anotó, pasó por la máquina, puso la huella, pasó a la máquina de votación, buscó el PSV, selecciona todo, ¿verdad? Selecciona todo, se toma la foto con el dedo de seleccionar todo, chiquitín, ¿verdad? Imprimió, le da a votar a la máquina, imprimió el papelito y ahí mismito, le toma la foto del papelito. Porque yo el día lunes, el día martes, van a pasar cada uno de ustedes por mi oficina a mostrarme su voto. Es bastante impresionante esto. Les pide que primero que voten al PSV y que además tomen la foto del momento en que votan PSV y después se la muestran a él. De ser eso así, no es la primera vez que hayamos tenido montajes en Venezuela de algunas noticias, incluso donde a veces han puesto fotografías o videos que no corresponden a una personalidad pública o a alguna autoridad. Pero de ser así, sería un delito electoral. De ser así, eso tendría que irlo a denunciar al Consejo Nacional Electoral, y de ser así, eso tiene tipificaciones en nuestro orden jurídico, y sobre todo el Consejo Nacional Electoral tiene potestades para actuar de esa manera, para sancionar esas acciones e incluso para iniciar una denuncia ante el sistema penal venezolano. Como te dije, en ocasiones hemos tenido cosas de este tipo o montajes de este tipo, pero si eso corresponde, me imagino que estas personas ya lo habrán denunciado al Consejo Nacional Electoral, que además pueden hacerlo de manera reservada, y eso lleva a sanciones inmediatas y automáticas. Y esto otro que también se ha denunciado, una estrategia que se ha denominado 1×10, por el cual a trabajadores de empresas estatales se les plantea el compromiso de conseguir 10 votos para el oficialismo. No, el 1×10 es una estrategia que desarrolla el gobierno y que está desarrollando la oposición también, que es una plataforma donde cada militante, en el caso del Partido Socialista de Venezuela, entre simpatizantes y militantes tiene más de 6 millones de inscritos. Cada militante tiene el compromiso de tener una lista de 10 personas que va a motivar y que le va a hacer seguimiento a que participen y voten ese día en las elecciones. Pero no es un elemento de constitución de acción del Estado o pública, ese 1×10. De hecho, se registra... Pero ayer en un informe de BBC Mundo se publicaba una lista que se repartió en una siderúrgica estatal y tiene incluso el membrete para que el trabajador anote esos 10 votos para el oficialismo, etcétera. Como te dije, habría que verlo, ¿no? Pero no forma parte de un accionar público. Es una estrategia de los partidos políticos. Lo hacen organizaciones tanto de oposición como de gobierno, e incluso la de gobierno lo hace desde una manera de plataforma web. Es decir, cada una de esas personas inscribe en la plataforma web quién es las 10 personas que ellos están comprometidos en motivar a votar, su 1×10 que se llama. Es algo que se hace en Venezuela, no desde ahora, sino hace muchos años atrás. Enseguida completamos la entrevista de esta mañana en Perspectiva con el embajador de Venezuela en Montevideo, Julio Chirino. Embajador Julio Chirino, según varias encuestas, la coalición de oposición, Mesa de la Unidad Democrática, lidera la intención de voto. La diferencia es de 14 a 35 puntos, según la consultora, sobre el oficialismo. De todos modos, el presidente Maduro afirma que el PSV cuenta con un voto duro del 40%. En cualquier caso, el escenario de derrota del oficialismo, de triunfo de la oposición, es un escenario factible esta vez, más factible que en otras ocasiones. Y entonces están las preocupaciones a propósito de lo que puede ocurrir en Venezuela el día después. El propio presidente Maduro ha hecho algunas declaraciones que han provocado inquietud. Las más recientes este lunes. En caso de que gane la oposición, dijo, se lanzaría a las calles a defender la revolución con el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el marco del proceso electoral hemos tenido también quienes dicen que si de ganar la oposición, algunos voceros de la oposición, vamos a calificar a todos, pero algunos voceros importantes de la oposición, debería renunciar el presidente Nicolás Maduro. Y eso no está en el camino
constitucional en Venezuela. Para eso tenemos el referéndum revocatorio, para eso tenemos otras instancias. Y más bien aquí lo que se abre es un proceso, como dijo el presidente Nicolás Maduro, que el 8 invitaba a todos los diputados electos para trabajar conjuntamente. Entonces se abre un proceso en Venezuela que yo creo que va a depender mucho de la madurez de la oposición. La oposición en estos 15 años no ha demostrado estar a la altura de los acontecimientos políticos en Venezuela. Son innumerables hechos, en uno de ellos cuando no participaron en las elecciones parlamentarias, precisamente, donde tenían garantizado mínimo un 40% de la representación. Entonces, yo creo que va a depender mucho de la madurez de la oposición venezolana, del debate interno que tiene la oposición, donde hay algunos sectores que siguen apostando a atajos no constitucionales y algunos que empiezan a respetar y a reconocer los mecanismos que da la Constitución para dirimir, e incluso en la Constitución permitiría revocar el mandato de un presidente, que no sucede en muchos otros países. Usted dice, lo que ocurra después del domingo, si la oposición obtiene mayoría en la Asamblea Nacional, va a depender en buena medida de la oposición. Está bien, es cierto, pero lo que está muy claro es que un escenario como ese implica que el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Maduro, la va a tener muy complicada para gobernar. Pero ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué quieren decir estas palabras que yo citaba recién? Estas palabras primero quieren decir que su gobierno y un proceso de transformación y cambio revolucionario que se ha venido dando en el país no está en discusión en estas elecciones. Que más bien el abanico que se abre, la pregunta que se abre a todos los venezolanos es: ¿está dispuesta la oposición venezolana a construir diálogo cuando la última proceso de construcción de diálogo quien lo abortó fue la oposición? Que fue cuando fue la UNASUR y después de la segunda reunión ya se pararon de la mesa de diálogo. O lo que quieren es enrumbar el país por un proceso de desestabilización política. Si va por un proceso de estabilización política, el presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro. Ha dicho que va a gobernar junto con el pueblo en la calle, como lo hemos hecho en 17 años. La gente que en Venezuela, del presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro, nunca han salido de la calle. Siempre han tenido actos casi que todos los días en la calle, y se ha hecho dentro del marco constitucional y las garantías de la Constitución, y dentro de lo que es el respaldo institucional, y por eso también el respaldo de la Fuerza Armada, lo que dijo el ministro de la Defensa, que fue quien cerró las palabras cuando iniciamos el programa, de que en Venezuela no hay ni golpe ni autogolpe, y lo que hay es respeto a las formas constitucionales y democráticas. Lo que usted dice es que esas palabras hay que interpretarlas como que el presidente se va a apoyar mucho en la movilización popular. Pero bueno, en el Parlamento la votación habrá determinado que la mayoría la tiene los otros partidos. Entonces no se estará yendo, hasta por eso mismo, de convocar a la gente a las calles en un eventual escenario de derrota, a un panorama de tensión, de incentivación de las diferencias más que de la búsqueda de acuerdos. Por eso le dije que depende de la oposición, porque de salir victorioso, ¿cuál es la estrategia de la oposición? Es desde el Parlamento, que es una instancia de un poder público, controlar al Ejecutivo, contribuir dentro de acuerdos nacionales, dentro de buscar alternativas nacionales, debatir y cuestionar el gobierno, o es ir hacia el atajo de la desestabilización política. En estos 17 años siempre la oposición se ha ido por el atajo de la desestabilización política, y por eso cuando surgen dudas de que va a ser gobierno u oposición, cuando uno tiene antecedentes, lamentablemente a veces es más factible o está más en duda la rectificación. Por eso en este momento la oposición tendría en sus manos la alternativa de rectificar. Ahora, usted ha escuchado, por ejemplo, al presidente José Mujica, al expresidente Mujica, que está muy preocupado y hasta teme un golpe de Estado. Dice: todo lo que se está diciendo, los militares se lo toman como una cuestión de soberanía. Sé cómo piensan adentro de los cuarteles. Yo temo un golpe de Estado de militares. Esa es una opinión que respetamos mucho del presidente Mujica, pero nosotros nos basamos en lo que ha sido estos 15 años. Precisamente la Fuerza Armada ha estado muy del lado de la Constitución y las normas en Venezuela, en los momentos más difíciles. Y lo reafirmó su ministro de Defensa en este momento. Así que nuestro mayor confianza es en lo que ha venido sucediendo en estos últimos 3 años del pueblo venezolano. Cada vez que ha sido convocado, ha participado como nunca lo había hecho en la historia política de Venezuela.
Y el día siguiente hemos dado una demostración de paz y de democracia al mundo. Lo hicimos en las elecciones municipales pasadas, lo hicimos en las elecciones presidenciales que se eligió el presidente Nicolás Maduro, aunque un actor de la oposición irresponsablemente no se fue por los canales regulares, como lo plantea la presidenta del Tribunal Electoral en Venezuela, que en Venezuela están abiertas, vamos a tener 117 elecciones, están abiertas a que cualquiera pueda generar un proceso de impugnación porque crea que los resultados no lo favorecieron. Y eso se puede dar y se ha dado en otros procesos parlamentarios. Hemos tenido impugnaciones de 1, 2, 3 candidatos de un lado y del otro. Así que el llamado es a que Venezuela, los actores políticos en Venezuela, sigamos transitando por un camino de paz y de encuentro. No es lo que ha ocurrido en estas semanas y estos meses. No es lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, 17 años. Y no ha sido por esfuerzos que no haya hecho el lado del gobierno. El último ejemplo de ruptura de diálogo, y tenemos que ir a ello, fue cuando la UNASUR inició un proceso de construcción de diálogo que llamó el presidente Nicolás Maduro a que apoyaran, incluso que acompañó la Santa Sede. Y la oposición se paró en la segunda mesa de diálogo. Es decir, no hemos visto voluntad de parte de ellos. Creo incluso que el pueblo venezolano y sobre todo el pueblo que acompaña a la oposición no quiere confrontación, sino que quiere ello, y posiblemente caminemos hacia ese camino. E igual que si se da el supuesto, que también es factible y posible, y también lo dicen las encuestas, de que la mayoría parlamentaria la mantengan las fuerzas que acompañan hoy el proceso de transformación y cambio, el día siguiente lo que debe reinar es el reconocimiento de los resultados y la paz en Venezuela, y no llamado a la violencia de actores políticos como ha sucedido en otros momentos. Embajador Julio Chirino, volvemos a conversar en los próximos días, en las próximas semanas. Cómo no, muchas gracias. En Perspectiva, periodismo constructivo.